Un saludo para todas y para todos. Ante las declaraciones recientes de la doctora Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, en distintos medios de comunicación, la Unidad Nacional de Protección se permite aclarar a la opinión pública. Le quiero decir al señor Augusto Rodríguez, director de la UNP, que por favor me facilite lo más pronto posible mi seguridad. ¿Usted no tiene esquema de protección? No. No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida. La doctora Rodríguez asumió su cargo como gerente del Fondo de Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la cual también finalizó sus funciones como directora del DAPRE. Posteriormente, la Unidad Nacional de Protección recibió la solicitud formal junto con las razones que sustentaban la necesidad de medidas de protección y tan solo 5 días después, el 28 de enero, mediante trámite de emergencia y a través de la resolución 014, se otorgó un esquema de protección. Dicho esquema corresponde a un nivel robusto de protección individual que incluye parque automotor blindado, persona de protección y chaleco blindado, con enfoque diferencial de género, medidas que hoy en día se mantienen. Es importante señalar que durante el proceso de implementación se le ofrecieron medidas complementarias como el servicio de atención psicológica primaria, la línea de emergencia vida 103, y otras recomendaciones preventivas como el autocuidado. En ese momento, la funcionaria manifestó no requerir algunas de estas medidas, indicando que ya contaba con apoyos adicionales por parte de la policía, lo cual es cierto. Asimismo, existe un acta de implementación firmada el 3 de febrero en la que consta la aceptación de las medidas otorgadas por parte de la funcionaria. Cabe anotar que el esquema otorgado a la doctora Rodríguez es equivalente en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros. En cuanto al componente financiero, es necesario precisar que las medidas de protección para funcionarios de entidades públicas se financian mediante convenios interadministrativos entre la UNP y la entidad a la que pertenecen los funcionarios, conforme a lo establecido en el decreto 1066. En este caso se suscribió un convenio entre la UNP y el Fondo de Adaptación por un valor de 250 millones de pesos, destinado al suministro de elementos de protección. Igualmente se incluyó el servicio de apoyos para desplazamientos en territorio, cuyo costo asciende a 1.400.000 pesos diarios, en caso de ser requerido. Cabe resaltar que ni siquiera el Congreso de la República contrata estos servicios adicionales para desplazamientos en las regiones. Desde el Fondo de Adaptación se solicitaron e incluyeron en el convenio dichos apoyos. Así que ni siquiera cuando viaja, la doctora Angie Rodríguez puede decir que no tiene protección. Sin embargo, es fundamental aclarar que independientemente de los convenios, la asignación de medidas de protección responde exclusivamente al nivel de riesgo, que es cuantificado por los equipos técnicos de la UNP y evaluado en el marco del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendaciones de Medidas, CERREM. Es este estudio el que determina el nivel de protección requerido y en los casos donde el riesgo sea ordinario no se asignan medidas y por tanto no se generan costos a la entidad. Voy a la UNP, pido las medidas especiales, no pasa nada, pero el señor Augusto en su momento sí fue así, rapidito para sacarle las medidas a la señora Juliana Guerrero sin ella ser funcionaria pública y sin reportar de una manera con pruebas que ella tenga amenazas en contra de su vida. Entonces, en el señor Augusto de la UNP, para unas cosas sí es ágil, para otras no. Finalmente, frente a la referencia realizada por la doctora Angie Rodríguez,
sobre la protección a la señora Juliana Guerrero, en que insinúa que yo, Augusto Rodríguez, actué sospechosamente rapidito, me permito recordarle que en un mismo día, el 6 de marzo de 2025, ocurrieron cosas inusitadamente veloces. Uno, la señora Juliana Guerrero fue nombrada secretaria ejecutiva del despacho del ministro del Interior, cosa que no tiene nada de raro. Dos, y se designó a la señora Guerrero como coordinadora del grupo de coordinación del gabinete del despacho del ministro del Interior. Tercero, una píldora para la memoria. Fue la propia doctora Angie Rodríguez quien envió a la UNP la solicitud de medidas de protección para Juliana Guerrero desde el DAPRE. Óigase bien, todo eso sucedió el mismo día, el 6 de marzo. Eso sí es bastante rapidito. Además, a pesar de que ahora afirma que la señora Guerrero no presentaba riesgo para ese entonces, en dicha solicitud la propia doctora Rodríguez expone un listado de links de los que se supone se derivan los riesgos que a su juicio ameritaban la asignación de protección. Curiosa contradicción. Desde la Unidad Nacional de Protección se adelanta el estudio de reevaluación del nivel de riesgo a la señora Juliana Guerrero por cambio de población, ya que dejó de ser funcionaria e inició ruta de protección individual como activista política. Muchas gracias.